Bien, estamos de vuelta, les agradecemos su puntualidad. Tenemos a más de 1,000 personas registradas en más de 30 países en esta primer jornada internacional de naprotecnología y para nosotros es un honor estar aquí acompañándoles. Tenemos ahora la ponencia de la doctora Alejandra Armijos. Hablará acerca del síndrome premenstrual rompiendo el silencio. Antes de presentarla, quiero aprovechar la ocasión para recordarte que al final de la conferencia estará disponible la doctora para preguntas y respuestas. Quiero invitarte a enviar tus preguntas al grupo de WhatsApp para hacérselas llegar y que pueda contestarlas al finalizar su presentación. Te recordamos también que si has adquirido el paquete Premium para recibir el diploma del evento con valor curricular, debes contestar las 3 preguntas que se han dejado en el grupo de WhatsApp y mandarlas al correo contacto@fertilitycare.com para validar tu asistencia a cada conferencia. Te recordamos también que se requiere validar 9 de las 12 conferencias para poder obtener este diploma. La doctora Alejandra Armijos de Ecuador nos hablará de nuevo acerca del síndrome premenstrual rompiendo el silencio. Ella es médico consultor en naprotecnología, graduada de medicina por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador. Bienvenida. Hola a todos, muchas gracias Pilar por esa bienvenida. Primero que nada, pues estoy súper contenta y agradecida de estar aquí, compartir con ustedes en esta primera jornada internacional de naprotecnología. La verdad es que espero que sea la primera de muchas. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema que realmente me parece muy importante por el impacto y las diferentes implicaciones que tiene sobre la vida de las mujeres. Entonces vamos a hablar el día de hoy sobre síndrome premenstrual. Mi nombre es María Alejandra Armijos, como les contó Pili. Yo soy practitioner del modelo Creighton y soy médica consultora en naprotecnología y los saludo desde Guayaquil, Ecuador. Primero que nada, pues esta charla la voy a dividir de la siguiente manera. Primero vamos a empezar hablando sobre el contexto histórico un poquito del síndrome premenstrual, su prevalencia, las implicaciones sociales que tiene. Luego voy a hablarles sobre cuál es el abordaje convencional hoy en día del síndrome premenstrual, diagnóstico, fisiopatología y el tratamiento que se da. Y luego vamos a entrar ya un poquito más, esta parte es un poquito más larga, a profundidad sobre el abordaje de la napro, ¿no? Para que conozcan pues, cuál es el abordaje que propone la naprotecnología para esta condición. Vamos a hablar sobre diagnóstico, fisiopatología, tratamiento y al final un pequeño reporte de un caso para que puedan verlo un poquito en acción. Entonces, realmente el síndrome premenstrual como condición médica es realmente nuevo, es algo reciente, ¿sí? Como vamos a ver. Pero, aunque no se sabe el término, ya desde la época de Hipócrates hay referencias, descripciones por parte de los médicos de la antigua Grecia sobre las alteraciones, tanto corporales como mentales, que sufrían ciertas mujeres en ciertos momentos de su ciclo menstrual, que podrían coincidir con lo que hoy en día conocemos como síndrome premenstrual. Y de ahí, pues a lo largo de la historia, pasando por la Edad Media, también hay descripciones de estos malestares premenstruales que muchas mujeres sufrían, que se relacionaban en ese momento a la teoría médica de los humores que existía, en las que se atribuía las diferentes patologías a alteraciones en diferentes fluidos del cuerpo. Específicamente se asociaba los síntomas premenstruales a la bilis negra, ¿no? Esta era como la teoría médica que se manejaba en el momento, y así pues ha continuado siendo un poco un misterio esto del síndrome premenstrual hasta el siglo XX, ¿no? En 1953, por primera vez se utilizó el término síndrome premenstrual en una publicación del médico Thomas Frank llamada Tensión premenstrual. Es el primero que habla de síndrome premenstrual, pero no se reconoció como una patología, sino hasta la década de los 60, en la que la doctora Catherine Dalton, una médica británica, ya consolidó el síndrome premenstrual como una condición médica. ¿Okay? Eso fue sumamente importante porque, como vamos a ver más adelante, pues hay muchísimo impacto, ¿verdad? Social, político, de esta condición y pues este fue un paso bastante importante históricamente hablando, ¿no? Luego, sobre la prevalencia del síndrome premenstrual, se estima que
alrededor del 48% de las mujeres en edad fértil sufren de síndrome premenstrual, ¿ok? De este 48%, de 3 al 8% sufren un trastorno más grave conocido como trastorno disfórico premenstrual, es decir, una variante más grave o más intensa de síndrome premenstrual que se la llama trastorno disfórico premenstrual. Entonces, realmente estamos hablando, como ven aquí, de la mitad de la población, que son las mujeres, luego la dividimos en mujeres de edad fértil, prácticamente la mitad de las mujeres en edad fértil van a tener esta condición. Entonces, qué importante es saberla, entenderla, sabiendo que afecta a tantas mujeres. Sobre las implicaciones que tiene el síndrome premenstrual, podríamos hablar de implicaciones sociales, políticas, legales incluso, ¿sí? Y de salud integral de las mujeres. En cuanto a las implicaciones sociales, pues está esta estigmatización y estereotipificación. Recordemos que recién en 1960 se estipuló ya que el síndrome premenstrual es una patología. Antes de eso, pues había una fuerte tendencia a considerar los síntomas premenstruales o las mujeres que tenían síndrome premenstrual como una debilidad del cuerpo de la mujer, como una debilidad del cuerpo femenino, ¿no? Y se hacía esta categorización de la influencia del útero sobre el comportamiento de las mujeres, ¿no? La famosa histeria. Entonces, ya hoy en día, pues, han pasado ya varias décadas, sin embargo, pues existe todavía esta estigmatización, ¿verdad? Y esta estereotipificación de las mujeres como hormonales, como viscerales, como inestables, ¿no? O emocionalmente inestables. También está el tema de la normalización del sufrimiento femenino, lo cual es súper común, lo vemos con muchas patologías. Hace un rato habló Joaquín sobre endometriosis, esto es súper común en endometriosis. El dolor, por ejemplo, es un síntoma sumamente normalizado en las mujeres, ¿no? En el caso, pues, el síndrome premenstrual también hay esa normalización del sufrimiento, del malestar femenino. La desigualdad en lo laboral también es un tema importante, y las relaciones interpersonales, ya que hay importantes implicaciones en las relaciones interpersonales de las mujeres por cómo esa sintomatología puede afectar aumentar la carga emocional de las mujeres, aumentar la carga psicológica. Cuando no hay un apoyo necesario, resulta difícil para las mujeres gestionar las relaciones, gestionar las responsabilidades, por ejemplo, dentro de la familia. Entonces, realmente eso es bastante interesante, ¿no? Luego, implicaciones políticas también tenemos, por ejemplo, de salud pública. Al tener ya un diagnóstico, una patología conocida como síndrome premenstrual, pues hablamos de cambios en las estructuras de salud pública, ¿verdad? Y también de derechos laborales. En cuanto a implicaciones legales, existen muchos casos en los que se ha argumentado para justificación de crímenes el trastorno síndrome premenstrual o trastorno disfórico premenstrual, ¿verdad? Como de pronto factores atenuantes de crímenes cometidos por mujeres. También los derechos laborales pues han cambiado bastante. Ha habido incluso movimientos que han buscado bien o mal exigir que haya permisos especiales o flexibilidad para las mujeres que sufren esos trastornos en cuanto a lo laboral. Y también en cuanto a los seguros médicos, la cobertura médica, tanto pública como privada, pues al ya tener una patología establecida en síndrome premenstrual, pues también debe realizarse cambios en cuanto a las coberturas. Luego también tenemos implicaciones en la salud integral de la mujer. Se piensa, se cree pues que el síndrome premenstrual y sobre todo el trastorno disfórico premenstrual es un precursor importante de depresión mayor, es decir, que son mujeres que están en riesgo de sufrir depresión mayor posteriormente. También está asociado a infertilidad, abortos espontáneos, a partos pretérminos, como vamos a ver un poquito más adelante en la fisiopatología. ¿Por qué? Pero en todo caso es una patología que tiene muchísimas implicaciones importantes, un impacto importante en la salud integral de las mujeres. Luego, pues vamos a hablar sobre el abordaje convencional del síndrome premenstrual. Este abordaje convencional, primero que nada, hablemos de la definición. ¿Cómo se define síndrome premenstrual? Se define como un conjunto de síntomas físicos, emocionales y conductuales que ocurren recurrentemente en la segunda mitad del ciclo menstrual, es decir, después de la ovulación, y que mejoran o desaparecen con el inicio de la menstruación. ¿Cuáles serían los criterios para hacer este diagnóstico? Que la mujer presente síntomas cíclicos, ¿verdad? Y que se presente pues en la fase postovulatoria. Esos síntomas pueden ser emocionales, físicos y conductuales y que interfieran con la vida diaria. ¿Cuáles son los síntomas de los que hablamos?
emocionales como depresión, irritabilidad, ansiedad, labilidad emocional, síntomas físicos como sensibilidad mamaria, hinchazón abdominal, cefalea o dolor de cabeza, edema de extremidades, aumento de peso, síntomas conductuales como dificultad de la concentración, alteraciones del apetito, alteraciones del sueño y otros síntomas que se han reportado como baja de autoestima, anedonia, fatiga, síntomas gastrointestinales, dolor muscular, dolor articular e impulsividad. En cuanto a la etiología, van a encontrar pues que la causa establecida del síndrome premenstrual, el consenso es pues que es desconocida, ¿no? Pero existen algunos factores que podrían estar contribuyendo, que se han tal vez identificado, pero que se mantienen todavía como en teorías. Factores endocrinos como las fluctuaciones de estrógeno y progesterona durante el ciclo menstrual, trastornos del metabolismo de los carbohidratos, trastornos de la prolactina, hiperprolactinemia, respuestas alteradas al estrógeno y la progesterona, exceso de hormonas como aldosterona y hormona antidiurética. Luego está la predisposición genética que se ha observado. Deficiencia de serotonina también es algo que se ha asociado. Y deficiencias minerales, específicamente de magnesio y de calcio. Entonces, el tratamiento convencional hoy en día es un tratamiento sintomático. Está bastante claro y establecido que las medidas generales son importantes en el tratamiento y manejo del síndrome premenstrual. ¿Sí? Se sabe que afectan directamente, que tienen un impacto positivo el mejorar los hábitos, estos hábitos como cardinales que están marcados aquí, que son los cambios nutricionales, tener una buena alimentación, la actividad física, el ejercicio, el movimiento, el descanso y el sueño apropiados y el manejo del estrés que puede implicar una terapia psicológica en caso de ser necesario. Luego, el tratamiento farmacológico que usualmente se hace consiste principalmente en, las dos cosas más comunes, que es el tratamiento con anticonceptivos y los antidepresivos. Entonces, se utilizan anticonceptivos combinados, ¿verdad? Con los anticonceptivos que contienen tanto estrinas y progestágenos, y de esta manera pues se inhibe el ciclo menstrual. Al inhibir el ciclo menstrual no hay síntomas derivados del ciclo menstrual. Así es como los anticonceptivos suelen ayudar a la sintomatología de muchas patologías del ciclo menstrual, ¿no? Apagando el ciclo menstrual. Y luego está el uso de antidepresivos, específicamente los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que se pueden utilizar de manera continua o de manera cíclica. También se utiliza en algunos casos ansiolíticos, progestinas, agonistas de la GnRH en trastorno difórico premenstrual severo, y hay algo en algunas fuentes van a encontrar, otras van a encontrar lo contrario, de que se puede utilizar progesterona bioidéntica o continua, de manera continua o de manera cíclica. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Entonces, ese fue el abordaje convencional del síndrome premenstrual. Hablemos de cómo manejamos desde la NAPRO un síndrome premenstrual, que es bastante diferente, ¿ok? Ya lo vamos a ver a profundidad. Primero que nada, bueno, en cuanto a definición y diagnóstico, es bastante similar a lo que ya hemos visto. Desde la NAPRO, según el Instituto San Pablo VI, se ha definido que el diagnóstico del síndrome premenstrual se refiere a la presencia de síntomas premenstruales que se presentan al menos 4 días. Aquí tenemos como esa especificidad de los 4 días antes del primer día de la menstruación y desaparecen con el inicio de la misma. Asimismo, tenemos estos criterios de síntomas cíclicos, de síntomas emocionales, físicos y conductuales y que interfieren con la vida diaria. ¿Cuáles son estos síntomas que manejamos en la NAPRO según el Instituto San Pablo VI? Son irritabilidad, sensibilidad mamaria, hinchazón, aumento de peso, antojos por carbohidratos, llanto fácil, depresión, cefalea o dolor de cabeza, fatiga, insomnio. Y luego hay otros síntomas también que se han descrito, como por ejemplo la presentación asimismo cíclica de reacciones violentas, autolesiones, pensamientos suicidas, ansiedad, confusión, paranoia, anorexia, bulimia, aumento de la frecuencia de convulsiones y aumento de la frecuencia de infecciones sinusales en esta fase del ciclo menstrual antes de la regla. La incidencia de los síntomas, es decir, qué tan frecuente, cuáles se presentan, digamos, con mayor frecuencia, más del 75% de las pacientes, según esta muestra estudiada, presentan todos esos síntomas que están aquí hasta aumento de peso, ¿no? Irritabilidad, hinchazón, llanto fácil, fatiga, depresión, antojos de carbohidratos, sensibilidad mamaria, aumento de peso, ¿no? En menos proporción, dolor de cabeza e insomnio, pero también están presentes. En cuanto a las causas y la fisiopatología de esta condición, pues la causa sí, definitivamente, pues se mantiene una causa todavía no totalmente establecida, pero sí hay ciertas observaciones importantes que se han hecho desde la NAPRO de qué es lo que está ocurriendo con estas mujeres, porque qué procesos se están dando para que esta mujer tenga síndrome premenstrual. Fundamental está la deficiencia hormonal en la fase lútea. Hemos podido comprobar que
En la fase lútea, las mujeres que tienen síndrome premenstrual, es decir, la fase postovulatoria, hay una carga hormonal disminuida, sobre todo pues de la hormona progesterona, que es la hormona protagonista, por así decirlo, de la fase lútea o postovulatoria. También se han observado bajos niveles de beta-endorfinas en la fase lútea tardía. Entonces el enfoque, ¿sí? Como sabemos que la fase lútea, la fase postovulatoria, como lo vamos a ver también un poquito más adelante, la fase lútea es la que ocurre después de la ovulación. Por lo tanto, la fase lútea, lo que ocurre en la fase lútea es dependiente de lo que ocurrió durante la ovulación. Entonces, una ovulación saludable va a generar un cuerpo lúteo saludable que va a producir una producción, a generar una producción hormonal saludable en la fase postovulatoria. En cambio, una ovulación deficiente puede producir un cuerpo lúteo deficiente que no genera la producción hormonal necesaria en esa fase lútea. Entonces nos vamos a enfocar siempre en todas las alteraciones del ciclo menstrual que puedan interferir con una ovulación saludable. Lo que acabo de explicar aquí, había puesto una imagen, pero realmente es esto, ¿no? Que en la fase postovulatoria el cuerpo lúteo es el que se va a encargar de producir la carga hormonal, progesterona sobre todo, lo que más nos vamos a enfocar, ¿sí? Pero depende totalmente este cuerpo lúteo del evento ovulatorio, ¿no? De qué fue lo que ocurrió antes, ¿no? Un folículo que creció, se desarrolló, luego ovuló y luego se convierte en este cuerpo lúteo que va a sostener hormonalmente esta fase lútea. Entonces, lo que se hizo fue estudiar los niveles hormonales de las mujeres basándonos en un control de mujeres sanas y mujeres con síndrome premenstrual. Y se vio que aquí tenemos en la línea marcada con azul, ¿verdad? Tenemos la producción hormonal normal de progesterona en este cuadro, que tiene una subida gradual y una bajada gradual, ¿verdad? Y tenemos en cambio acá abajo los valores en cambio de síndrome premenstrual, en los que hay un comportamiento diferente y también niveles subóptimos, ¿no? Niveles menores de producción hormonal, y lo mismo, algo similar ocurre con el estradiol en la fase postovulatoria. Entonces esto fue determinado por el Instituto San Pablo VI en los estudios realizados. Entonces, desde la ANAPRO, ¿cómo vamos a evaluar a una paciente con síndrome premenstrual? Para poder evaluar a una paciente tenemos esos 3 pasos importantísimos y iniciales, ¿no? Lo primero es la consulta médica inicial, en la cual vamos a realizar una historia clínica y un examen físico. Vamos a poder hacer el diagnóstico en ese primer momento, de síndrome premenstrual, y podemos empezar con ciertos exámenes de laboratorio básicos o generales para poder descartar cualquier otra alteración inicialmente. Luego viene un segundo paso, que es el registro del modelo Creighton, el registro del ciclo menstrual, de los biomarcadores del ciclo menstrual con el modelo Creighton por 2 ciclos. Y luego tenemos el perfil hormonal dirigido, que se los voy a presentar para que lo tengan más claro. Pero vamos a hacer una evaluación de las curvas de progesterona y estradiol postovulatorios de esa paciente. Entonces, primer paso, la consulta médica inicial, vamos a hacer una historia clínica y un examen físico. Lógicamente, en la historia clínica, pues vamos a hacer todas las preguntas necesarias, en la anamnesis, vamos a hacer una historia apuntar pues los datos de su historia ginecobstétrica, vamos a preguntar por antecedentes patológicos personales y familiares. Acordémonos de el factor hereditario que se ha visto en el síndrome premenstrual. Vamos a también preguntar por hábitos. Eso es sumamente importante y es algo que reconozco que es difícil de hacer en una consulta médica, sobre todo hoy en día, pues que disponemos tal vez típicamente los médicos para una consulta como mucho una media hora. Entonces, es un poco difícil, pero es sumamente importante obtener estos datos de hábitos, ¿no? De cómo son los hábitos nutricionales, de ejercicio, de sueño, de salud mental, hábitos de consumo también, ¿no? Luego vamos a preguntarle sobre el ciclo menstrual, ¿no? Vamos a preguntarle lo que podemos preguntarle inicialmente, que es pues su fecha de última regla, cuáles son las características de su ciclo, cada cuánto ve reglas, cómo es esa menstruación, las características de la menstruación, el flujo cervical, si es que lo reconoce, pues lo que nos puede decir sobre su flujo cervical en primera instancia, si presenta sangrados irregulares, si presenta cólico menstrual o dismenorrea, si presenta claramente pues síntomas premenstruales, que es lo que le vamos a preguntar en esta primera consulta. Entonces ahí podemos hacer ya un diagnóstico de síndrome premenstrual de acuerdo a esa sintomatología, ¿verdad? Y hacer también esa diferenciación entre si nos encontramos frente a un síndrome premenstrual o un trastorno disfórico premenstrual. Y podemos pedir también inicialmente exámenes de laboratorio, una biometría hemática completa y luego exámenes pertinentes relacionados a, digamos, todo, como les decía, lo que podríamos encontrar que pueda estar repercutiendo sobre una ovulación saludable, como por ejemplo, bueno, FSH y LH, el perfil de resistencia a la insulina, glucosa, insulina, índice OMA, hemoglobina glicosilada. Nos habló
Fernando en la charla anterior sobre cómo la resistencia a la insulina, los niveles altos de insulina inhiben la ovulación, inhiben el funcionamiento normal de los ovarios. El perfil tiroideo también, ¿verdad? Hay casos en los que pues me he encontrado con casos en los que la paciente tiene síntomas premenstruales por ahí importantes y al hacer una primera consulta vemos que hay un perfil tiroideo alterado que al manejar un hipotiroidismo, por ejemplo, desaparecen los síntomas premenstruales, ¿no? Entonces pedir TSH, T3 y T4 libres, anticuerpos tiroideos, prolactina, que al elevarse podría también inhibir la ovulación, vitamina D, y de acuerdo a la historia clínica, pues se pueden pedir más cosas, andrógenos, perfil lipídico y lo que amerite cada paciente. Y el síndrome premenstrual como tal, pues no va a reflejar nada en una imagen, en una ecografía ginecológica, pero siempre pues no sabe más hacer una ecografía basal como para como para descartar cualquier cosa y obviamente se recurriría a otros tipos de exámenes dependiendo de cada historia clínica y antecedentes de cada paciente, ¿no? Ahora, sobre el segundo paso, que sería el registro del ciclo menstrual con el modelo Creighton, vamos a, una vez vista esa paciente en consulta, le vamos a direccionar, a derivar a una practitioner del modelo Creighton. ¿Por qué? Porque queremos obtener el registro de sus biomarcadores. Queremos observar en el ciclo de esta mujer cuáles son los patrones que presenta, la longitud de sus ciclos, cuánto duran los ciclos, cuál es el patrón de sangrado menstrual, cómo es el ciclo de moco cervical o de flujo cervical, la longitud de la fase pospico, cuánto está durando, si es consistente, si presenta sangrados inusuales, que pueden ser intermenstruales, pueden ser sangrados premenstruales, pueden ser sangrados café al final de la regla. Y eso nos va a proporcionar ya un mapa para la ovulación hormonal dirigida a esta paciente, que es el siguiente paso. Y luego una guía también para el tratamiento hormonal cooperativo que queremos realizar en esta paciente. El registro del modelo Creighton se vería algo así. Esta imagen es un esquema nomás tomado de un recurso que tenemos en el modelo Creighton, pero así se ve más o menos un registro de una cartilla en una mujer que aprende a registrar su ciclo con sus diferentes fases, ¿no? ¿Qué podríamos encontrar en un registro de una mujer con síndrome premenstrual? Podríamos encontrar un registro completamente normal, un ciclo que se ve totalmente normal, sin marcadores que llamen la atención, como también podríamos encontrar ciertas alteraciones, como por ejemplo ciclos de moco, como en ese primer ejemplo, un ciclo de moco escaso, ¿verdad? Un ciclo muy poquito moco cervical, muy poca producción de moco cervical. Podríamos encontrar sangrados premenstruales, como en el segundo registro. Podríamos encontrar sangrado café, me pasé al cuarto, sangrado café al final de la regla. Aquí vemos este café al final de la menstruación. O podríamos encontrarnos también fases lúteas o fases postovulatorias, que en el modelo Creighton la llamamos fase post-pico. Tal vez no cortas como tal, pero sí en el extremo inferior de la normalidad. Es decir, la fase postovulatoria debería durar entre mínimo 9 días, máximo 16 días, la fase post-pico en la cartilla. Nos encontramos seguramente con pacientes con fases post-pico de 9-10 días. ¿Sí? Eso también es algo que podríamos encontrarnos. Pero como les digo, también podría ser que nos encontremos con una paciente con una cartilla completamente normal. Entonces, este perfil ahora sí hormonal dirigido yo lo puedo hacer cuando ya la mujer ha aprendido a graficar su ciclo. Por eso necesito que por 2 ciclos la mujer aprenda a graficar con una practitioner para poder en un tercer ciclo hacer la evaluación hormonal y yo poder ver qué está ocurriendo en esa fase postovulatoria, cómo está la producción hormonal en esa fase postovulatoria. Entonces, una vez que la mujer aprende a registrar su ciclo, lo que va a identificar, que ya más o menos en las charlas pasadas pues lo fueron mencionando, va a poder identificar su día pico. El día pico es una buena referencia de la ovulación, más o menos 2 días, pero alrededor del día pico ocurre la ovulación y sabemos que después de eso ya viene la fase postovulatoria, fase lútea. Por lo tanto, sin importar en qué momento ocurra la ovulación, ya con el registro del ciclo la mujer va a poder identificar cuál es su fase postovulatoria, ¿verdad? Vamos a poder saber, si tengo una mujer una ovulación el día 14, como en el primer renglón, sabemos que la fase postovulatoria a partir del día 15 empezó. En una mujer que resulta que su ovulación o su día pico ocurre el día 20, pues a partir del 21 ya sabemos que viene la fase postovulatoria. Y lo mismo si la ovulación se llegara a adelantar, igual podemos saber cuándo está ocurriendo la fase postovulatoria y así podemos estudiarla, hacer este perfil hormonal dirigido, que va a ser, tomando el día pico como referencia, vamos a medir los niveles hormonales de progesterona y estradiol en pico más 3
pico más 5, pico más 7, pico más 9 y pico más 11. Es decir, vamos a registrar varias muestras de sangre para poder ver no solamente un día una foto de cómo está la hormona en un día determinado, sino que vamos a ver el comportamiento hormonal y vamos a ver qué curva está dibujando estas hormonas para saber si es una curva normal o es una curva deficiente. Entonces podemos graficarlo según esto, ¿no? Que tenemos aquí una gráfica en la que pues tengo las referencias de valores normales en la línea azul, la progesterona, el límite superior y el límite inferior, y lo mismo con el estradiol, ¿no? Entonces ahí yo puedo tabular los valores de mi paciente. Entonces, una vez que yo tengo determinado un síndrome premenstrual y he hecho las evaluaciones necesarias, ya puedo ir a un tratamiento. El tratamiento del síndrome premenstrual va a girar en torno a esas tres medidas, ¿no? Primero que nada, las medidas generales, las vamos a conversar. Luego el tratamiento farmacológico y finalmente la suplementación nutricional. Como medidas generales, como ya les conversé, esto de aquí no es lo más sencillo del mundo de incluir dentro de una consulta médica, ¿no? Porque suelen ser consultas más cortas, ¿verdad? Y es algo que abarca muchísimo tema, muchísima conversación. Entonces, aquí es sumamente importante apoyarnos en un equipo multidisciplinario. Los cambios de alimentación, los cambios nutricionales, los podemos derivar a una nutricionista. Eso sería lo ideal, que cada paciente pueda trabajar con una nutricionista, que pues se tiene que enfocar en una alimentación balanceada, evitando los excesos de azúcares, de alimentos ultraprocesados. Reducir el alcohol es sumamente importante en el síndrome premenstrual. Luego la actividad física, también hay que sugerirle a la paciente actividad física al menos 3 veces por semana y de manera consistente. Muchas veces me preguntan cuál es el mejor ejercicio que debo hacer, cuál es el ejercicio que debería estar haciendo para tener una buena salud de mi ciclo menstrual, lo que sé yo. Y la respuesta para mí siempre es que el mejor ejercicio para una paciente con problemas en su ciclo menstrual es el ejercicio que vaya a realizar. O sea, el ejercicio que sea realista, que lo vaya a hacer, que tenga tiempo, que no sea algo que vaya 2 semanas y luego tire la toalla, sino que sea algo que le guste, algo que disfrute y algo que sea factible, ¿no? Entonces la actividad física es importante, el descanso y el sueño también, enfocarnos en obtener esas 7 a 9 horas, tirando más hacia 9 horas de sueño y trabajar en la higiene del sueño de cada paciente. Y luego pues el manejo de estrés y la terapia psicológica, que es importante reconocer también aquí la necesidad de derivar. Les recomiendo que tengan siempre conversaciones que tengan pues sus especialistas a la mano, ¿verdad? Para poder también preguntarles e instruirnos como no especialistas de salud mental en cuáles son estos signos que yo debería reconocer para poder derivar a una paciente que necesita una terapia psicológica, ¿no? Entonces tener nuestras derivaciones también a mano para poder ayudar mejor a esta paciente, porque definitivamente estas medidas generales difícilmente el médico va a poder acompañarla a la paciente en esto, ¿no? De hecho, hoy en día también algo que existe, ¿sí? Que tal vez es un poco criticado o no también visto, no sé, por la comunidad médica, es esta rama, digamos, de profesionales que se dedican al coaching, ¿no? Hoy en día hay incluso coaching hormonal, o sea, hay coach de salud hormonal. Entonces, claro, de pronto, asociándote asociándote o juntándote con una persona que se dedica a esto, puedes trabajar mejor con esta paciente porque esa otra persona pues se puede dedicar a ese acompañamiento, ¿sí? De todos esos cambios de hábitos que la mujer debe hacer para ayudarse en la restauración de su salud menstrual, ¿no? Esto en cuanto a medidas generales. Y también una que no puse aquí, pero que sí vale la pena mencionarla, es el evitar los disruptores hormonales, que también es un tema súper extenso y súper amplio, pero que también repercute sobre la salud de las mujeres. De hecho, todo ser humano, todos deberíamos buscar evitar exponernos demasiado a disruptores hormonales, hombres y mujeres. Sobre todo las mujeres y sobre todo las mujeres que tienen alteraciones o trastornos de su salud del ciclo menstrual, ¿no? Entonces, ese es otro tema amplio que lamentablemente pues muchas veces no va a haber el tiempo de explicarlo ni de sentarnos con la paciente a darle la charla sobre disrupción hormonal, pero sí podríamos tener recursos a la mano para ayudarla o para derivarla. Entonces, el tratamiento en cuanto a lo farmacológico sería el soporte de la fase lútea. ¿Qué quiere decir soporte de la fase lútea? El sostener o mantener saludable la producción hormonal en la fase lútea o postovulatoria. Este va a ser como el objetivo. Según los protocolos pues, de la NAPRO, del Instituto San Pablo VI,
La primera línea sería la utilización de HCG, que es la gonadotropina coriónica humana, a modo de inyectable, ¿no? Intramuscular o subcutánea, se inyecta en los días también siguiendo, como les decía, la cartilla, ¿sí? Guiándonos por este ciclo menstrual registrado, en pico más 3, pico más 5, pico más 5, pico más 7 y pico más 9. Lo que hace este HCG es que estimula a ese cuerpo lúteo que ya se ha producido a aumentar la producción hormonal, aumentar la producción de progesterona y estradiol, ¿no? Esta, yo lo menciono porque es la primera línea del tratamiento. En mi medio, en mi país, en mi ciudad, no es un tratamiento que yo utilizo porque no es factible, no hay facilidad de conseguir este producto en las farmacias, ¿sí? No lo tenemos y tampoco incluso en la dosis, si es que se consigue, pues no en esas dosis. Entonces realmente no es muy fácil de aplicar para mí, en mi realidad, este tratamiento. Luego pues está el tema de que es un tratamiento inyectable, que tal vez para algunas pacientes no sea lo más cómodo. Pero tenemos una segunda línea, que es la que yo más utilizo, que es la progesterona micronizada o que es progesterona bioidéntica, ¿no? La progesterona bioidéntica es la progesterona que se ha sintetizado en un laboratorio, ¿verdad? Pero que molecularmente es igual a la progesterona que producen mis ovarios. Es la misma, molecularmente no es diferente, es igual. A diferencia de las progestinas, que también ambas son progestágenos, es decir, tenemos en la categoría de progestágenos a la progesterona bioidéntica y a otras formas de progesteronas que se conocen como progestinas. Pero esas progestinas sí tienen una composición molecular diferente, por lo tanto tienen efectos diferentes. La progesterona micronizada, que es bioidéntica, tiene el mismo efecto en mi cuerpo que el que tiene mi progesterona que mis ovarios están produciendo. ¿Okay? Entonces eso es lo que queremos. Queremos restaurar esa carga hormonal en la fase postovulatoria cuando debería estar presente. Entonces usamos progesterona vía oral o vía vaginal, 200 a 300 miligramos dependiendo de la vía, por vía oral dije vía oral o vaginal, por las noches. Y esto lo hacemos desde pico más 3 hasta pico más 2, es decir, por 10 noches consecutivas utilizamos la progesterona. ¿Ok? Ustedes pueden encontrar, si es que investigaran, pues la evidencia que existe sobre progesterona progesterona micronizada, progesterona bioidéntica en el síndrome premenstrual y van a encontrar que las conclusiones son que no está recomendada, ¿sí? Por eso es que al principio les dije que en lo convencional, digamos, el tratamiento convencional, la progesterona a veces se la menciona, a veces no, pero el consenso, digamos, sería que no está indicada. Y esto es realmente porque se han hecho estudios que no han tenido la metodología muy acertada en cuanto a en qué momento usar la progesterona micronizada. Entonces, se ha estudiado usándola todos los días del ciclo, se ha estudiado usándola a partir del día 17 al 27 o 16 a 26 o 16 hasta la regla del ciclo. Entonces, esto asume definitivamente que primero que el ciclo menstrual es un proceso estático, que siempre la ovulación va a ocurrir el día 14 y por lo tanto la fase postovulatoria a partir del día 16 ya estamos seguros sí o sí en fase postovulatoria. Entonces, esto sabemos que no es así porque el ciclo menstrual es un proceso dinámico. Entonces, aquí en este esquema podemos ver qué pasa cuando utilizamos progesterona endoexógena, es decir, cuando damos progesterona micronizada a la paciente siempre en el día 16, ¿sí? A partir de que empieza la banda rosada, siempre en el día 16. Cuando la ovulación ocurrió el día 14, pues está bien porque sí coincide con la fase postovulatoria, ¿sí? En este caso está descrito que se la da hasta la siguiente regla, ¿no? De manera permanente. ¿Qué pasa cuando la ovulación se va retrasando y ocurre, por ejemplo, en el día 18, como en esta tercera gráfica, ¿no? Estamos dando progesterona antes de la ovulación, incluso más aún si la ovulación se trazara mucho más al día 20 o más adelante, estaríamos dando progesterona varios días antes de que se dé la ovulación. Cuando damos progesterona de esta manera, no cooperativa, sino que la damos antes de que se dé la ovulación, lo que hacemos es inhibir esa ovulación, lo que hacemos es alterar ese proceso natural de la ovulación, ya que pues mi cerebro detecta que hay hormonas progesterona circulante, entonces quiere decir que ya ocurre la ovulación, entonces quiere decir que ya no hay que estimular una nueva ovulación. Entonces se inhibe la ovulación y tenemos el efecto contrario porque más bien lo que queremos es promover una ovulación saludable, ¿no? De la forma correcta se ve esquematizada aquí. La forma correcta de suplementar progesterona en la fase postovulatoria, tener un registro para yo poder determinar cuándo ocurre mi ovulación y así poder dar la progesterona en el momento apropiado, que sería a partir de pico más 3 en fase postovulatoria, por un tiempo limitado, para que luego ya
la salida hormonal sea como la natural, ¿no? Porque siempre al final de la fase lútea va a haber esa caída hormonal y van a llegar a esos niveles prácticamente a cero, ¿no? Entonces, esa es la forma correcta de hacerlo. Por eso es que en una mujer que está registrando su ciclo ya puede determinar cuándo fue su día pico, cuál es su fase lútea y a partir de qué momento ella ya está en pico más 3 para empezar su tratamiento de progesterona micronizada de pico más 3 a pico más 12. Ese es otro tratamiento que se ha descrito, estudiado en el Instituto San Pablo VI, que es la naltrexona en dosis bajas. Este es otro medicamento que yo no utilizo porque no existen las dosis en mi medio, pero la naltrexona es un antagonista del receptor de los opiáceos que se utiliza, está indicado oficialmente, digamos, por la FDA para el manejo de adicción, alcohol y heroína. Entonces, sin embargo, hay varios usos que se le está dando hoy en día, off-label, como se le llama, para dolor crónico, para condiciones reumatológicas, para condiciones autoinmunes, para fibromialgia. Entonces, también en el síndrome premenstrual se está utilizando esto en un protocolo pues establecido. Como les decía, al menos acá en Ecuador, pues la naltrexona nos llega en dosis de 8 miligramos, combinada con otro medicamento, no por sí sola. Es muy difícil realmente establecer ese tratamiento que comienza por 0.25 miligramos de naltrexona, ¿no? Pero igual se los menciono porque de pronto pues, en sus países es una alternativa también posible. Y luego la tercera parte del tratamiento, pues que es la suplementación nutricional, que como conversábamos también en alguna charla anterior, hoy en día el tema de los suplementos hay que tomarlo un poquito con pinzas porque como los suplementos están de moda, ¿verdad? Y son de venta libre y uno va al carrito de Amazon y puede ponerse todo lo que me recomendó mi amiga, y lo que vi, lo que puso la influencer, lo que vende Sasha Fitness. Entonces tenemos realmente la oportunidad de acceder a muchos suplementos y muchas veces pues carecen de evidencia científica, lo cual no quiere decir que porque no haya un metaanálisis en referencia a tal suplemento quiere decir que no sirva, simplemente no hay la evidencia todavía. Pero me he enfocado entonces en estos 4 suplementos nutricionales que tienen su cuerpo de evidencia científica suficiente como para recomendarlos y probar, ¿no? Si es que ayudan a la mujer o no. Tenemos el magnesio, el calcio, la vitamina B6 y el Vitex. En el caso, ahí les puse también las referencias de estudios, de revisiones de bibliografía sobre esos suplementos. Entonces, también podemos ayudar a la paciente mediante la suplementación nutricional. Por último, quería conversarles este caso clínico como para ver, como les decía, en la vida real, cómo se puede ver una paciente con síndrome premenstrual. Esta paciente realmente es un ejemplo de estas pacientes que acuden por un motivo, y que han normalizado la sintomatología adversa que estaban viviendo, ¿no? Una paciente que no consulta por síndrome premenstrual, pero que en la historia clínica lo determinamos, ¿no? Una paciente femenina, claramente, de 30 años, sin antecedentes relevantes, y que en el cuestionario sobre síntomas premenstruales determinamos que presenta llanto fácil y depresión, hinchazón importante, sensibilidad mamaria, ansiedad, antojos por carbohidratos y fatiga importantes 10 días antes del inicio de su regla. ¿Ya? Entonces, ahí es cuando ella dice, eso no es normal, preguntando, ¿no? Porque para ella, pues, eso está totalmente normalizado. Ella empieza el registro del modelo Creighton y vemos, pues, que ella tiene sangrados premenstruales. Antes de la regla, ella ve sangrados, bueno, algunos otros marcadores que no vamos a ahondar ahorita, pero tiene ciclos más o menos regulares, hemos dicho ciclos regulares y sangrado premenstrual. Hacemos el perfil post-pico una vez que tenemos unos cuantos registros y vemos cómo su progesterona tiene un comportamiento totalmente diferente a la curva normal, esta subida y bajada gradual de progesterona, sino que a partir del día pico más 5, a partir del día pico más 7 se cae totalmente la progesterona de manera muy drástica. Algo similar ocurre con el estradiol. Y con ella iniciamos un tratamiento de cambios de hábitos, fue con nutricionista, progesterona micronizada cooperativa, es decir, progesterona bioidéntica en fase postovulatorio de pico más 3 a pico más 12. Y en el caso de ella le recomendé 2 suplementos, magnesio y Vitex. Bueno, tampoco es ideal ni me gusta llenar a las pacientes de suplementos de muchas cosas a la vez. Entonces, con ella trabajamos así.
Y bueno, vimos en ella cambios en la cartilla. Lo principal fue que disminuyó completamente los ciclos que tomaba la progesterona, disminuyó completamente el sangrado, no totalmente, pero bastante notorio, el sangrado premenstrual, ¿sí? Y lo que nos también nos importaba mucho y se vio un resultado importante fue la mejoría sintomática. Pasó de 10 días previos a la regla, tener toda esta sintomatología, a menos de 4 días de síntomas premenstruales previo al inicio del ciclo y una mejoría notable de los síntomas de depresión, hinchazón y sensibilidad en las mamas. Entonces, eso quería nada más enseñarles como un ejemplo pues sencillo realmente de un manejo de una paciente siempre y cuando tenga su registro del modelo Creighton, que es la herramienta diagnóstica y terapéutica fundamental que tenemos en la NAPRO, ¿no? Como ya lo hemos conversado anteriormente. Como conclusiones de esa charla, que estoy sorprendida conmigo misma porque cuando practiqué no me demoré tan poquito, concluir que el síndrome premenstrual es una condición clínica diagnosticable y tratable que va mucho más allá de las estereotipificaciones y los estigmas de que las mujeres somos hormonales o que las mujeres somos emocionalmente volátiles. Definitivamente las mujeres tenemos fluctuaciones, tenemos por ahí fluctuaciones de humor, de estado de ánimo, de energía, de deseo sexual, de todo lo que se relaciona a nuestras emociones, porque somos cíclicas, porque tenemos fluctuaciones normales y saludables de las hormonas que producen nuestros ovarios. Sin embargo, no quiere decir pues que seamos, que eso sea que eso signifique que las mujeres sean irracionales, eh, irracionales, volátiles, emocionalmente inestables, ¿no? Más bien cuando hay ese tipo de observaciones, probablemente estemos frente a una condición que es el síndrome premenstrual. Saber también que los hábitos juegan un papel fundamental y esto quería también como hacerle hincapié por los médicos que estén aquí, ¿no? Por la importancia de trabajar también el tema de hábitos, que como he dicho un par de veces, sé que es sumamente difícil agregarle ese punto a una consulta médica que suele no ser muy larga. Yo lo que hago, y como recomendación se me ha ocurrido como comentarlo, lo que yo hago para poder evaluar eso y que no alargar demasiado el interrogatorio, que ya suele ser bastante largo en mi caso, y de paso preguntarle, ¿y qué comes? ¿Y cuánto ejercicio haces? ¿Y qué ejercicio haces? Ya me empiezan a contar hasta con quién van al gimnasio y con quién se encuentran y todos los detalles, ¿no? Entonces, sí puede ser útil tener un formulario previo, ¿no? Tener un formulario, un cuestionario sobre hábitos que puedan llenar las pacientes antes de entrar a la consulta, que ya me ayuda a mí de manera como muy práctica a tener una idea de cuáles son los hábitos que tiene esta paciente para poder ayudarla a corregirlos, derivarla a los especialistas que necesitamos derivarlos. Y por último, pues que la NAPRO tiene una alternativa efectiva al tratamiento convencional y usualmente supresivo del ciclo menstrual, que pues el tratamiento convencional con anticonceptivos, que es lo que queremos evitar. Bueno, muchísimas gracias. Eso es toda mi presentación y veo que he terminado con tiempo para las preguntas. Estoy orgullosa. Definitivamente, doctora María Alejandra, muchísimas gracias. Gracias por tu puntualidad. Y ya tenemos aquí una larga lista de preguntas para ti. Empezamos, si te parece bien, con las mediciones hormonales en los días postpicos. ¿Se podrían hacer con equipos como Inito o deben ser en sangre? Esto es complejo en nuestros sistemas de salud. ¿Puedes repetirme que se cortó un poquito? ¿Se pueden hacer con? Con Inito o en sangre. Ok, ¿y la otra parte? En nuestros países, en nuestros sistemas de salud es complejo hacer las mediciones hormonales en los sangre. días post-pico. Sí. Ok. Realmente los estudios están realizados con, o sea, la evidencia que tenemos sobre esto está realizado con estudios de sangre, ¿sí? Entonces, sí, eso puede generar una complejidad, sobre todo en sistemas de salud pública, porque pues es más complicado aplicar ese tipo de esa forma diferente y no convencional y no tal vez, sí, diferente de estudiar a una paciente, pero es la forma en la que está estudiado y comprobado, ¿no? Entonces no hay realmente no hay realmente más forma de ver cómo están las hormonas comportándose que hacer el estudio en sangre. Hay ciertos dispositivos o
tecnologías, ¿no? Que miden hormonas en sangre, en orina, por ejemplo, pero lo que se mide en orina no se ha estudiado, digamos, de esta manera y no es un reflejo tan exacto de lo que vemos en sangre. Entonces, lamentablemente, pues sí habría que buscar la forma de hacerlo en sangre. Ya. Gracias. Nos han preguntado también que cuáles son los principales disruptores hormonales. Uf, ese es un tema súper largo, realmente es un tema extenso y tampoco soy yo, por si acaso, química experta en disruptores hormonales, pero obviamente es un tema que pues lo manejo bastante y me interesa también bastante, pues como mujer lo he investigado y como médica que me dedico a eso también lo tengo bastante presente. Hay muchos grupos de disruptores hormonales, ¿sí? Y cada vez van saliendo más, así como antes no sabíamos que tal cosa causaba daño y luego nos vamos enterando, así mismo pasa pues que ya sale que tal pesticida, tal fármaco, tal sustancia que se utiliza en la industria de cualquier tipo, nos vamos enterando pues de cosas nuevas. Pero disruptores hormonales, eh, incluso son nombres complicados, la verdad, pero tenemos muchos disruptores hormonales en la cosmética, en productos de la piel, en maquillaje, hormonales a veces en los productos de limpieza, todos lo que son productos perfumados, ¿ya? Se está pues ya estableciendo que son disruptores hormonales. Entonces, realmente es bastante, son varios, son nombres químicos complejos, que no creo que ahorita nos podamos ahondar mucho en eso, pero sí es bastante sencillo de investigar realmente. Hay bastantes fuentes, hay el Environmental Working Group, EWG, que tiene también sus fuentes y su, digamos, bibliografía sobre disrupción hormonal. Y lo que yo recomiendo siempre es tratar de ir poco a poco como limpiando, poco a poco sacando y cambiando las cosas que utilizamos, sobre todo en nuestra piel. ¿Sí? En nuestra piel, como las cremas, el skincare, todo lo que usamos de ese tipo, el maquillaje, lo que vamos a poner sobre nuestro vida, pues es importante que hoy en día pues están saliendo también asimismo muchas marcas y empresas, digamos, nuevas que se dedican pues a hacer productos que sean libres de disruptores hormonales, para lo cual también hay que un poquito investigar y volverse un poquito más expertas, porque asimismo hay mucho lo que se conoce como greenwashing en lo sostenible, ¿no? El hacer como o usar lenguaje de que es libre de disruptores hormonales, pero realmente hay que ver, ¿no? Entonces, eso es un tema que requiere un poquito de investigación. Se los dejo para que lo investiguen un poquito más. Tenemos mucha tarea. Nos preguntan también si existe alguna aplicación del registro de ciclo que vaya acorde al modelo Creighton. El modelo Creighton tiene su aplicación, la única aplicación que utiliza el modelo Creighton oficialmente, que es propia, ¿verdad? Entonces sí, existe una forma, digamos, de hacerlo de manera digital, si es a eso lo que se refiere la pregunta. Luego, si se refieren a usar cualquier otra aplicación como para hacer algo similar al modelo Creighton, hay muchísimas aplicaciones, pero el modelo Creighton en sí es un sistema sumamente estudiado, sumamente estandarizado, que utiliza, pues, tiene muy establecida su estructura y se hace mediante el registro en las cartillas físicas o la aplicación aprobada, digamos, hecha justamente por el mismo centro, el Instituto San Pablo VI, ¿no? Entonces, aplicaciones hay muchas. Modelo Creighton en sí es ya una específica. Gracias. Nos han preguntado también si diéramos el tratamiento hormonal, ¿tendría que ser cada ciclo o eventualmente la mujer se autorregularía? Eso depende mucho porque hay muchos casos en los que efectivamente al yo corregir, por ejemplo, hábitos, ¿sí? A ver, yo tengo muchos casos de pacientes en los que el corregir los hábitos corrige completamente el síndrome premenstrual. Y en el caso de esa paciente era un tema derivado completamente de mala alimentación, de malos hábitos, ¿no? Y ya se vuelve tal vez síntomas premenstruales mucho más leves y manejables. Entonces, en esos casos, sí podemos ir probando dejar la progesterona la terapia hormonal con progesterona una vez que ha mejorado los síntomas, pero una vez que ha mejorado los hábitos. O por ahí nos quedamos con los suplementos y los hábitos, qué sé yo. Entonces, sí se puede, pero en algunos casos no va a ser suficiente. En algunos casos sí se requiere el uso continuo de progesterona, que es totalmente seguro,
de manera cíclica, de manera correcta, porque también en muchos casos el síndrome premenstrual está no aislado. Es decir, a veces tenemos una paciente con síndrome premenstrual aislado. Muchas veces tenemos pacientes que cumplen los criterios de síndrome premenstrual, pero que esto se debe a otra patología que está asociada. Por ejemplo, en una endometriosis, en la que una paciente no está ovulando, porque como explicó Joaquín en su charla de endometriosis, hay muchos factores que afectan a la ovulación saludable en la endometriosis. Esta paciente puede tener endometriosis y estos defectos de ovulación que generan endometriosis, pues generan un síndrome premenstrual. Ahí, mientras no se corrige la endometriosis, no voy a poder suspender un tratamiento hormonal porque voy a tener esos síntomas premenstruales mientras no se corrija el problema de base. Lo mismo pasa con trastornos anovulatorios, síndromes poliquísticos y cualquier patología que pueda afectar la ovulación puede causar, va a mantener, digamos, este defecto, esta necesidad de la progesterona. Gracias. Ahora, en mujeres premenopáusicas o con falla ovulatoria que no identifican pico, ¿cómo se administran los progestágenos? Ese también es otro tema extenso que tendría que revisarlo un poco. La verdad, yo no manejo personalmente tanto perimenopausia, o sea, sí tengo algunas pacientes, pero no son como que mi masa de pacientes, son más pacientes jóvenes. Pero en ese caso, claro, como necesitamos un día pico para identificar, va a depender mucho del médico, cómo lo decida manejar, si es que hay alguna forma de identificar en sangre los niveles de progesterona o la ovulación, o si es que se utiliza en ese caso progesterona de manera más continua. Realmente la verdad es que depende del caso y habría que verlo, ¿no? Más bien ahí hablaríamos tal vez de una terapia hormonal más compleja, ¿no? Claro. Y tendremos a continuación una conferencia sobre premenopausia, pero tenemos otra pregunta para ti y es, si un ciclo es multipico, ¿cuál se tomaría en cuenta para solicitar los análisis de laboratorio? Ok. Un ciclo menstrual solo va a tener una ovulación, ¿verdad? Un ciclo menstrual no va a tener varias ovulaciones. Lo que sí se podría presentar a veces es más de un pico, ¿ya? Lo que conocemos en el modelo Creighton como doble pico. Por eso es que el modelo Creighton en su enseñanza contempla la posibilidad del doble pico y las mujeres aprenden a distinguir cuando yo tengo un pico que podría no ser el verdadero, que podría no ser, no corresponder con mi ovulación. Entonces, cuando ocurre eso, la misma mujer que maneja su ciclo y que conoce perfectamente sus biomarcadores va a poder identificar, este tal vez no es mi pico todavía, no voy a empezar la progesterona. Obviamente me encantaría que me avise, ¿no? Que le avise al médico, mira, me está pasando esto, no empiezo la progesterona todavía, porque podría ser que no sea el pico y que venga un segundo pico, ¿ya? Entonces, en ese caso, la mujer que maneja el modelo Creighton lo sabe identificar. Hay ciertas preguntas que se hacen para poder determinar si estoy segura o no estoy segura de mi pico. Y si no estoy segura de mi pico, las indicaciones son, pues, postergar o no avanzar con indicaciones que son únicamente post-pico, como el caso de la suplementación con progesterona. Acerca de la diferencia entre suplementación con inositol y Vitex, ¿cuáles son los beneficios de cada uno? Bueno, yo hablé ahorita solamente sobre Vitex porque es de los suplementos que están más estudiados para síndrome premenstrual. Tampoco les podría decir soy experta en suplementos nutricionales que, como les digo, pues son algo bastante nuevo, bastante como actual. Pero sí se recomiendan en momentos diferentes, típicamente, ¿no? El inositol también es un suplemento bastante estudiado, que tiene bastante evidencia científica, y como puedes ver, no lo mencioné en síndrome premenstrual. No me acuerdo si lo mencionó Fernando en síndrome de ovarios poliquísticos, es cuando se suele utilizar, ¿no? Se lo suele recomendar bastante con síndrome de ovarios poliquísticos, porque se ha observado pues el efecto de ayudar con la regulación del balance de la glucosa, es decir, para mejorar la resistencia a la insulina. Entonces, por ese lado nos inclinamos por el inositol. Y el Vitex, en cambio, se ha demostrado que por algún mecanismo que no les podría decir tan específicamente, mejora la producción hormonal también del cuerpo lúteo, mejora la producción de progesterona específicamente. Entonces ese lo usamos más para síndrome premenstrual. Venga. Nos preguntan cómo monitorear el retiro de medicamentos psiquiátricos con posterior diagnóstico de síndrome premenstrual.
Ok, me imagino que te refieres a una paciente que viene con medicamentos psiquiátricos y luego es diagnosticada con síndrome premenstrual como tal vez que es lo que se atribuye que se atribuiría como causa del trastorno psiquiátrico por el que fue medicada. Ahí pues hay que hacer también comunicación importante con el médico psiquiatra que está prescribiendo, que es quien va a hacer el retiro, el monitoreo, el retiro del medicamento psiquiátrico, ¿no? No lo va a hacer el médico que diagnostica el síndrome premenstrual, sino el psiquiatra que lo prescribió. Entonces va a depender totalmente de él y va también y puede ser que sea factible como puede ser que no, o sea, va a depender de cada caso, ¿no? De pronto una mujer que tiene un tratamiento psiquiátrico con un medicamento psiquiátrico, hay por algún motivo la necesidad que lo mantenga a pesar de tratar de tratar su síndrome premenstrual, la parte hormonal. Entonces habría que ver cómo responde la parte hormonal la paciente para luego contemplar la posibilidad de dejar el otro medicamento, ¿no? Pero siempre ahí tendría que haber un trabajo en equipo entre los dos especialistas. Por supuesto. Nos preguntan también si el dolor abdominal premenstrual está o no asociado al síndrome premenstrual. Según los criterios del Instituto San Pablo VI que les compartí, es decir, desde la NAPRO, no se contempla el dolor abdominal como síntoma premenstrual. Me pasa mucho que las pacientes me lo mencionan, ¿no? Me dicen, les pregunto, bueno, ¿algún otro síntoma premenstrual? Me dicen, sí, dolor. Les explico que el dolor no entra en esa lista, digamos, de síntomas que son asociados a síndrome premenstrual. Es un síntoma importante, obviamente, y lo vamos a evaluar y a monitorear, lo vamos a considerar también como síntoma importante, pero no es parte de los criterios del síndrome premenstrual el dolor abdominal. Sí, la inflamación abdominal, la hinchazón, por ahí puede ser dolores articulares o dolores musculares, pero el cólico menstrual como tal, no. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Hemos tenido muchas preguntas. Esta ha sido la última que tenemos en este corto tiempo. De nuevo, gracias, María Alejandra, por tu tiempo. Gracias por romper el silencio acerca del síndrome premenstrual. Queremos recordar a los participantes que compartan en sus redes sociales para que cada vez más personas se enteren. Queremos invitarlos a escuchar un nuevo testimonio antes de la siguiente conferencia. Muchas gracias. Gracias. Y mi nombre es Estefanía. Acabamos de cumplir 8 años de casados. 8 años de casados y durante un tiempo estuvimos tratando de quedar embarazados. Algo que no pasaba. Algo que no pasaba. Desafortunadamente, a mí me diagnosticaron con el síndrome de ovario poliquístico y sí, fuimos a un par de médicos, pero cada vez que iba al médico... Cada que iba al médico solamente le recetaban anticonceptivos o algo que para nosotros no estaba en nuestros planes. Y entonces nos descubrimos el método Creighton con la naprotecnología y consultamos con un médico napro y él nos dio esperanzas y empezamos a graficar. Estuvimos graficando por un tiempo y en ese tiempo sí el doctor pudo ver en mi gráfica que tenía un descontrol hormonal, que tenía una deficiencia de progesterona. De progesterona baja, lo que eso causaba que no ovularan. Y entonces él me recetó la progesterona y yo me la tenía que tomar en ciertos días específicos durante mi ciclo. Y él fue monitoreando a mis ciclos y tardamos aproximadamente 8 meses y ahorita estamos embarazados. Próximamente viene nuestra bebé. Ahorita ya tengo 9 meses exactamente. Ya me faltan semanitas. Semanitas o días. O días. Pero estamos muy agradecidos con el método Creighton, con la naprotecnología, porque es un método que es natural y no hemos tenido ninguna complicación desde que empezamos, y tampoco en mi embarazo. Mi embarazo ha sido un embarazo súper sano y no he tenido ninguna complicación, gracias
a Dios también Y al doctor. y al doctor Y al método y al método Creighton. Creighton. Hola, ¿cómo están? Yo soy Rocío Ceballos, tengo 39 años, vivo en León, Guanajuato, soy de Hermosillo, Sonora. Y tengo 6 años usando el método Creighton. Después de un diagnóstico de infertilidad desconocida, que no sabían por qué no podíamos tener hijos, me dieron unas opciones que la verdad no me gustaron. Y gracias a una buena amiga llegamos con este método y ahora tenemos 2 hijos, uno de 4 y una de 2. Y gracias al acompañamiento que tuvimos con Claudia, gracias a nuestros doctores, pudimos lograr tener a nuestra familia. Mi diagnóstico fue una endometriosis, me he tenido que operar 2 veces y esas 2 veces pues han resultado en mis 2 maravillosos hijos. No es algo mágico, tienes que trabajar y pasar por un proceso, pero es algo que comprobado sí sirve. Y conozco muchas mujeres que les ha servido, conozco mujeres que son mamás, conozco mujeres que han tratado con temas como nunca antes los habían tratado. Yo las invito en este mes de mayo, mes de las mujeres, de las mamás, a que se den la oportunidad, a que confíen en sus practitioners, a que confíen en los doctores y no pierden nada. El no, pues ya lo tienen. El no, yo ya lo tenía. Yo ya me había dado por vencida. Pero miren, la esperanza es lo último que se muere. Y ánimo.